activar la grabación. Bien, entonces iniciamos esta segunda sesión de hoy, jueves 4 de noviembre de 2021. Voy a compartirles pantalla. Habíamos dejado pendiente algunos puntos, ¿sí? La sesión anterior. Los vamos a complementar. Espero que me confirmen si se puede observar la presentación. Vamos a ver si se refresca. Bien, por favor me confirman si se observa la presentación, lo vamos a activar. Sí, Lisa, se ve. Ya, bien, gracias por la confirmación. Bueno, no vi el nombre de quien confirmó. Vamos entonces a iniciar esta sesión de hoy y voy a irme a la presentación. Voy a activar la presentación. Bien, aquí en este punto nos habíamos quedado. Quiero saber si por lo menos está una mayoría, ¿sí? Espero que también vayan ingresando si algunos tienen alguna dificultad de hoy. Bueno, el día de hoy, ¿no? La anterior sesión habíamos iniciado la unidad temática 1 y habíamos ya abordado algunos puntos importantes. Hicimos una introducción, habíamos abordado lo que es la comunicación visual y a continuación nos habíamos enfocado en estudiar lo que es la multimedia y estos principios, en este caso, que los tenemos en la presentación, los principios de aprendizaje multimedia propuestos por Meyer, ¿sí? Y vamos a entonces abordar estos 11 principios que son mencionados por este autor, ¿no? Que deberíamos nosotros considerar a la hora de incorporar la multimedia, en este caso en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Vayamos entonces a ver el primer principio, ¿sí? El primer principio, que vendría a ser el principio de multimedia, ¿sí? El principio de multimedia que especifica que las personas aprenden mejor cuando los contenidos se muestran en formato de imagen más texto, que si solo se incluye texto. Entonces, este principio indica de que en lo posible incorporemos el uso de una imagen y adicionado a esto texto. Bien, vamos al siguiente principio. El principio de contigüidad. Este principio establece que las personas aprenden mejor cuando las imágenes y las palabras que hacen referencia a un mismo contenido se ubican cerca la una de la otra, ¿no? Este principio de contigüidad nos da a conocer de que en algunos casos acompañada una imagen debería incluirse algunas palabras que de alguna manera puedan explicar de qué trata la imagen presentada, ¿no? A veces incluimos imágenes, pero algunas de estas imágenes requieren una aclaración respecto a, en este caso, a los puntos o aspectos que se desean enfocar de la imagen, ¿no? Bien, vamos al tercer principio.
¿Qué sería el principio de temporalidad? Este principio establece que las personas aprenden mejor cuando los textos y sus correspondientes imágenes se despliegan en la pantalla simultáneamente, ¿no? Entonces, si vamos a agregar algún tipo de movimiento, ¿sí? Vamos a añadir algún efecto. Bien, disculpen. Si vamos a añadir algún efecto, entonces este principio de temporalidad indica que las personas aprenden mejor cuando los textos y sus correspondientes imágenes se van desplegando en pantalla simultáneamente. Bien, vamos al siguiente, que sería el principio de modalidad. Este principio especifica o establece que las personas aprenden mejor de imágenes y narración que de imágenes y texto. Entonces deberíamos variar a la hora de incluir imágenes, no solamente acompañarlas de algún texto explicativo, sino en algunos casos requiere de una explicación, de una narración para poder de alguna manera aprovechar, ¿sí?, el uso de la imagen en alguna temática en particular, ¿no?, que se vaya a tratar. Tenemos una nota debajo que indica que la narración estimula el sentido de audición. Entonces, si además de usar el sentido de la vista al observar la imagen, al observar el texto, los estudiantes de alguna manera también al incluirse una narración utilizan el sentido de la audición y esto refuerza su aprendizaje al hacer más fuerte el estímulo utilizando más de un sentido, ¿no? Entonces, este principio establece esto. Vamos al siguiente, que sería el principio. Vamos al número 5, que sería el principio de redundancia. Este principio de redundancia establece que las personas aprenden mejor cuando las imágenes utilizadas son explicadas a través de una narración o texto escrito, pero no ambas a la vez, ¿no? Entonces, en esta recomendación, ¿sí? Se establece que si vamos a utilizar imágenes, ¿sí? Y vamos a utilizar la narración, entonces no incluir el texto escrito, ¿sí? Debemos utilizar o bien el texto escrito o realizar, en este caso, la narración. El cerebro tiene que tomar decisiones, no puede atender todo a la vez y utilizar 3 formatos distintos para poder transmitir la misma información produce una sobrecarga cognitiva que perjudica el aprendizaje, ¿no? Entonces, estos principios son importantes a la hora de poder utilizar, en este caso, tanto imágenes como sonido. O bueno, en este caso hablamos de las imágenes, del texto y hablamos de la narración. Vamos al principio número 6, que sería el principio de coherencia. Las personas aprenden mejor cuando las imágenes, las palabras o los sonidos
que no tienen relación directa con el contenido se eliminan de la pantalla, ¿no? Entonces, en algunos momentos vamos a tener que hacer una revisión si lo que estamos haciendo es diseñando algunas presentaciones o diapositivas y ver si de repente algunas imágenes no tienen mucho significado, no tienen mucho sentido ni valor incluirlas, ¿sí? O algunas partes de textos o sonidos innecesarios, ¿sí? Que no ayudarían de repente, no ayudarían mucho, no aportarían mucho, ¿no? Entonces, este principio de coherencia establece que deberíamos hacer esa revisión y si debemos eliminar algunos de estos elementos, hacerlo. Tenemos el principio de la señalización. Este principio establece que las personas aprenden mejor cuando se agregan señales que indican dónde deben poner su atención, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de señales podemos utilizar? Podemos utilizar flechas, podemos utilizar recuadros, negritas o negrillas, como también se llama, círculos sobre los contenidos para poder hacer más visible las partes que son importantes. Esto ayuda a los estudiantes a enfocarse en lo que es realmente importante, ¿no? Y además se reduce la sobrecarga cognitiva. Por ejemplo, en esta diapositiva yo he visto por conveniente marcar algunas palabras importantes, ¿no? Entonces, este principio de señalización nos recomienda agregar estas señales con la finalidad de poder de alguna manera hacer que el estudiante pueda enfocar su atención en estas partes que consideramos que no debe pasarlas por alto, sino las debe tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ir a la siguiente diapositiva y tenemos el principio número 8, que sería el principio de la segmentación. Este principio establece que las personas aprenden mejor cuando los contenidos están divididos en pequeños apartados y cuando pueden navegar libremente a través de ellos, ¿no? Entonces, en algunos casos, de repente vamos a utilizar la segmentación para poder tal vez dividir algunas partes, ya sea de una presentación o dentro del mismo documento, algunas secciones bajo algún criterio, de modo que los alumnos puedan diferenciar estas partes segmentadas, ¿no? Vayamos a ver el siguiente principio, que sería el número 9, el principio de preentrenamiento. Las personas aprenden un momentito, por favor. Bien, decíamos de que este principio número 9 es el preentrenamiento. Las personas aprenden mejor cuando se da una introducción a ciertos conceptos clave de la formación antes de ver los contenidos desarrollados, ¿no? Seguramente este principio también algunos de ustedes lo han ido utilizando al iniciar algún tema en particular, donde van preparando a sus alumnos respecto a la temática a tocar, ¿no? Hacer una especie de introducción. Entonces, en este principio se recomienda o se establece en este principio de preentrenamiento de que esto es algo que de alguna manera
podríamos considerarlo como un aspecto positivo. Las personas aprenden mejor cuando se les introduce a los conceptos clave de su formación, ¿no? Realizar ese preentrenamiento es importante, ¿no? Antes de abordar los contenidos, en este caso a desarrollar. Vamos a la siguiente diapositiva, que sería el principio de personalización. Este principio establece que las personas aprenden mejor cuando el tono utilizado en la narración de en este caso, de los cursos virtuales, los cursos online, son más cercanos, más familiares, y cuando el tono, a comparación de cuando el tono es demasiado formal, ¿no? Entonces, personalizar este aspecto es muy importante. Y de alguna manera generamos mayor confianza, ¿sí? En quienes nos escuchan, ¿sí? Vamos al principio número 11, que sería el principio de la voz. Las personas aprenden mejor cuando se utiliza una voz humana en los cursos virtuales que cuando se utiliza un software que transforma el texto en audio, ¿no? Vemos ahora que esto se utiliza con diferentes finalidades, pero este principio recomienda que en lo posible podamos utilizar una voz humana, ¿no? Requiere un esfuerzo, requiere tiempo prepararlo, pero es importante, ¿no? Hacerlo así. Bien, estos serían los 11 principios que habíamos mencionado en la tabla al finalizar la sesión anterior. Bien, entonces lo que vamos a hacer es observar algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ir observando algunos ejemplos y vamos a ir también realizando una crítica constructiva, observando algunas de estas partes de algunas imágenes incluidas en algunas diapositivas. Y bueno, aparte de esta, vamos a observar alguna diapositiva donde utilizamos imágenes, texto, y vamos a hacer también algún análisis con ustedes, ¿no? Vayamos a ver entonces estos ejemplos. Bien, aquí tenemos una diapositiva donde en la parte superior ustedes observan un texto que habla, el título indica la encuesta, y acá está una explicación de lo que es la encuesta, y abajo se tiene un esquema, ¿no? Se tiene un esquema donde tenemos de que en una encuesta, aquí especifica de que para la técnica de encuesta se utiliza un instrumento, ¿no? El instrumento de esta técnica de investigación es es el cuestionario. La técnica se llama encuesta, el instrumento que se aplica es el cuestionario, y eso se muestra acá. Y tenemos de que en un cuestionario se incluyen preguntas, un sistema de preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas se pueden incluir? Aquí abajo se menciona abiertas, cerradas, combinadas o semicerradas, ¿no? Se menciona los tipos de preguntas que se pueden incluir, ¿no? Bien, tenemos este ejemplo y vamos a participar aquí. ¿Qué principios de los 11 que hemos mencionado estaríamos aplicando al incluir esta imagen? Y bueno, esa parte de texto que corresponde a esta diapositiva. Licenciada. Muy bien, adelante, Limber. Sí, Adelante. se puede evidenciar el principio de señalización, ¿no? Ahí podemos ver que ciertos elementos como las flechas que nos indican la forma de cómo tenemos que realizar, ¿no es cierto?, el análisis de esta imagen, de esta diapositiva, ¿no? Entonces, asimismo, el principio de coherencia, ¿sí? Donde obviamente hay una
¿cierto? Una secuencia referente a la encuesta, ¿no? Entonces, considero que esos dos principios estaría desarrollando en, en esta imagen, licenciada. Muy bien, Limber. Bueno, en su participación identifica dos principios. Por un lado, la señalización que acabamos de justamente mencionar, ¿sí? Hace un momento. Acá tenemos algunas flechas, ¿sí? Tenemos algunas flechas que de alguna manera tratan de guiarnos de modo que podamos entender este contenido presentado, ¿no? Ahora, el de coherencia probablemente sí, si se revisa y se han ido eliminando algunos elementos que estaban tal vez em, que no ayudaban mucho a esta presentación, sí, podría ser. ¿Qué otro principio? Son 11 principios, está bien. Limber acaba de mencionar dos principios. Ah, ¿alguien más puede aportar aquí? Adelante. Bien, a ver, tenemos acá en la lista a Ana. ¿Qué otros principios además podemos observar? Ana, adelante. Bien, continuemos con Helen entonces. De repente Ana no puede responder en este momento. Pueden activar su micrófono, Helen. A ver, antes de cederle el espacio a Helen está Raquel. Adelante, Raquel, que levantó la mano. Adelante. Buenas noches, licenciada. Con la explicación que nos dio sobre los 11 principios, considero que del principio de modalidad, ya que se ve en la imagen, aparte que tiene ya colores, también se da la parte explicativa, ¿no? Ya que habla eso del principio de modalidad. Nos va acompañada con imágenes y requiere a la vez una explicación de esta diapositiva. Muy bien, el principio de modalidad. ¿Es el único, Raquel, o algún otro más identificas aquí? También el principio de contigüidad, Muy ¿no? bien, Donde hay que explicar un poquito más para un mejor aprendizaje. muy bien. A continuación de un texto, incluir una imagen, ¿no? El principio de contigüidad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir viendo otras imágenes, entonces vamos a también pedir de que vayan participando. Entonces, en cuanto miren, esta imagen utiliza colores, el contraste de colores es algo también positivo que se puede observar. Vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos una imagen, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de investigación, ¿sí? Se tocan algunos puntos importantes, ¿sí? Y siempre cuando se trata de poder definir un tema a investigar, este tema surge a raíz de una idea, ¿no? Que previamente ha sido concebida para poder luego ya definir un tema concreto de investigación, ¿no? Entonces aquí tenemos este texto que habla de lo que es la idea y se habla de lo que es la teoría de aprendizaje significativo, ¿no? Entonces aquí está el texto y acá está una imagen. Bien, ¿cómo evaluamos esta? ¿Corresponde la explicación con la imagen? Ahora sí, Helen puede participar. Buenas noches, licenciada.
Buenas noches. Eh, yo pienso que sí, sí tiene relación lo que es el texto con la imagen, ya que habla de lo que es la estructura cognitiva o el pensamiento cognitivo. Y en la imagen podemos ver lo que es un foquito que representa las ideas y el ser humano, ¿no? Con una imagen abstracta. Muy bien. ¿Qué principio podrías tú, viendo esta imagen, este texto que se incluye en una presentación, qué principios estaría aplicando? El principio de la modalidad, que dice que hay una imagen y una narración en conjunto. Ya, que donde de alguna manera se da sentido a esta imagen. A ver, vayamos a ver un siguiente ejemplo y van a ir también evaluando. Bien, uno de los pilares de lo que es la investigación científica es el planteamiento del problema. Otro pilar importante es, una vez definido el problema de investigación, debe definirse el objetivo de la investigación o el objetivo del trabajo de investigación. Y si es que corresponde, también definir la hipótesis, ¿no? Entonces son tres pilares importantes de la investigación científica, ¿no? Definir el problema de investigación, los objetivos de la investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la hipótesis, si es que conviene y de acuerdo al tema planteado, pues se debe incluir una hipótesis, ¿no? Entonces, plantear el problema de alguna manera para poder plantear un determinado problema de investigación es de alguna manera ese proceso similar al que observamos en esta imagen. ¿Qué es lo que les llama la atención de esta imagen? Vamos a ir viendo el punto de vista de cada uno de ustedes al observar esta imagen. ¿Qué es lo que pueden observar? Se puede plantear un problema con diferentes, podríamos decir, desde diferentes puntos de vista, observando la realidad, ¿no? A ver, veamos acá, ¿qué es lo que le llama la atención a... Muy bien, ahí tenemos a Giancarla que desea participar. Adelante, Giancarla. ¿Qué llama la atención de este gráfico? ¿Qué te llama la atención? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. En la imagen se puede observar cómo están empujando, ¿no? La carreta y se fija, no se ve que las ruedas son cuadradas. Sin embargo, se puede observar también en la parte de arriba que tiene algunos objetos redondos. Sería bueno, ¿no? Si tendrían la idea, ¿no? Los que están empujando de usar uno de esos objetos e ir empujando todos juntos, porque los de atrás a veces se ve que no están empujando mucho más que el de adelante, que se está esforzando más. Muy bien. Giancarla nos da a conocer el problema que observa viendo la imagen, ¿no? Muy bien, vamos a continuar también con... puedes bajar la mano ahora sí, para continuar con Jocelyn. Jocelyn, ¿qué problema observas en esta imagen? Pamela, vamos a continuar con Pamela. ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que te llama la atención?
¿Cuál sería el problema observando la imagen? Silvia, adelante, mientras Pamela se prepara. Buenas noches, licenciada. El problema sería tal vez en las ruedas de la carreta, ¿no? Y si en caso fuesen redondas o circulares, fuese más fácil de empujar y menos peso para, bueno, en sí iría por sí solo tal vez la carreta, ¿no? Sería el problema. Muy bien. Entonces, a Silvia le llama la atención las ruedas, ¿no? Muy bien. Pamela, ¿ya podrías tú participar adelante? Marisol, entonces, también está en sala. Dice, otra observación aparte de las ruedas también, Muy bien, continúa. sería tal vez, perdón. Continúa, Silvia, está bien. Tal vez aparte de las ruedas sería también lo que es en el lugar donde está la carreta, como está, entonces pienso que se pueden clavar las ruedas cuadradas, entonces sería otro obstáculo más también para la carreta, aparte de las ruedas, ¿no? Muy bien, El Silvia. lugar donde se... Bien, entonces, observando este gráfico, de alguna manera, ¿sí? De alguna manera, podemos nosotros, podemos comparar lo que ocurre cuando nosotros en un determinado trabajo de investigación debemos nosotros plantear un problema, ¿sí? Cada uno de ustedes podría tener una visión diferente de cuál es el problema a investigar. Algunos de repente enfocan su atención en las ruedas, otros enfocan la atención en las personas que tienen alguna dificultad en este caso, en poder lograr, ¿sí? Trasladar, ¿sí? Trasladar esta carreta. Y algunos se han enfocado también en estos objetos que están aquí arriba, que de repente alguno de estos objetos podría servir para poder cambiar estas llantas que no ayudan para nada, ¿no? En el traslado. Entonces, de la misma manera, cuando se plantea un problema de investigación, podríamos proponer desde diferentes, tal vez, puntos de vista, problemáticas diferentes, ¿no? Podríamos enfocarnos en diferentes aspectos. Si hablamos del tema de la violencia, que es muy genérico, podríamos arribar en lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia en el ámbito laboral, la violencia tal vez en otros ámbitos, ¿no? Entonces, este gráfico de alguna manera nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a poder abordar algún tema. En este caso hablamos de lo que es el problema. Lo que acabo de hacer, ¿sí? Al ir explicando el gráfico, al aplicar la narración para poder aprovechar esta imagen, ¿sí? En la explicación. Al poder hacer esto, ¿qué principio estaría aplicando de los que hemos ido revisando? El principio de la voz dice, ya que va explicando de acuerdo a la imagen. Ya, Giancarla, si recordamos el principio de la voz, ¿qué indicaba de que Las personas aprenden mejor cuando utilizan la voz humana muy bien. mediante las imágenes. Además, se utiliza, además del sentido de la vista, se utiliza el sentido, en este caso, Oído. eso, ¿no? Del oído. Entonces, pero también hay otro principio que hemos mencionado, ¿sí?
¿qué otros principios también serían aplicables aquí? De los 11 principios que hemos ido estudiando, Puede ser también el principio de la multimedia, dice, ¿ya? ¿En qué consiste, Giancarla? cuando mostramos el formato en imágenes con textos. Ya, aquí digamos algo de texto y algo de imagen, ¿no? Sí. Ya, a Marisol de repente tiene algún problema con su audio. Menciona el principio de la modalidad, indica, ¿no? Se está utilizando, indica, se está utilizando imagen, texto y audio, ¿ya? Puede ser un principio que, digamos, sería aplicable. Vamos a ir avanzando. Raquel, adelante, o es que tú levantaste la mano también, adelante. Sí, Lisen, quizás el principio de preentrenamiento, porque en la explicación que nos dio, dijo cuando se da una introducción a un tema antes de elaborar los contenidos a desarrollarse, ¿no? Muy bien. Bien, dependería en qué momento lo utilizo, sí, pero puede ser, si al introducir, al hablar cuando hablamos de investigación científica y abordamos este punto de lo que es el problema, cómo se define el problema de investigación, puede servir, ¿no? Muy bien, vamos a abordar vamos a continuar con el siguiente ejemplo. En este ejemplo, ya muy bien, Marisol habla bueno, ya nos habló de que el principio de la modalidad, ¿no? Que también algunos han mencionado. Ahora, observemos esta es una de las diapositivas, ¿sí? Que he podido tomar como ejemplo. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué principio estaríamos aplicando? Me gustaría que participen aquellos que no los hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Bien, Limber, bueno, a ti te hemos escuchado, pero puedes, a Marisol, ¿tienes algún problema con el audio, Marisol? Marisol está escribiendo por el chat, indica la señalización. ¿En qué consiste el principio de la señalización? Ya, Marisol menciona, se utilizan, si puedes activar tu audio, Marisol. Ah, ya. Bueno, está bien. Me indica de que, bueno, su micrófono tiene alguna dificultad, pero está bien. El principio de la señalización. Utilizamos algunos, en este caso, lo que estamos haciendo, ¿sí? Acá es remarcar algunas palabras importantes, ¿no? Y utilizar colores, ¿no? Para llamar la atención. Acá tenemos, por ejemplo, qué técnicas existen de investigación. Aquí hablamos de la observación, la encuesta, tenemos otra técnica, la entrevista, la estadística, el trabajo de campo, ¿ya? Estaríamos aplicando ese principio de señalización, ¿sí? Está bien. ¿Qué otro principio más además estaríamos aplicando? Estamos. Ahora, Adelante, Limber. sí, pienso que también estaríamos o se estaría utilizando el principio de segmentación en el sentido de que cada uno de esos permisos bien contenidos, ¿no es cierto?, estarían divididos en pequeños apartados, ¿no? Entonces, al margen de lo que es el principio de señalización, bien estaríamos
hablando de lo que es el principio de segmentación, licenciada. Muy bien. Este gráfico nos ayudará a abordar cada uno, seguramente más adelante, cada una de estas técnicas, ¿no? Explicarlas en qué consiste, ¿está bien? Esta es una parte general y de aquí se puede ir abordando de manera particular, explicar en qué consiste cada una a continuación, ¿no? Muy bien. Vayamos ahora a otro ejemplo, no sé si tenemos todavía, y luego nos vamos a, ¿por qué les pido analizar? Porque es parte de sus actividades, ¿no? Lo que deben ustedes ir haciendo. Aquí tenemos otro gráfico, fíjense, aquí teníamos esta diapositiva donde se mencionan estas 5 técnicas y en la siguiente diapositiva se está explicando con otro esquema, ¿sí? ¿Qué tipos de observación existen? Acá mencionamos 4 tipos de observación. La observación estructurada, participante, no participante, experimental. Y lo que indicaba Lindbergh, estamos segmentando, ¿no? Acá mostramos lo general y acá en las siguientes presentaciones algo más particular a cada técnica, ¿no? Vamos dividiendo de modo que se entienda mejor. Está muy bien, está muy bien. Algo más que podamos mencionar, ¿qué otro principio estaríamos aplicando? Gabriela, adelante. Giovanna. Dicen, yo estaría con el de coherencia también podría ser porque tiene una secuencia y se relaciona más con las de segmentación, pero creo que entraría también la de coherencia porque entra la secuencia y más o menos nos muestra una estructura de qué es principal y a qué van, ¿no? Muy bien. El de coherencia está bien. Y bueno, es importante no incluir imágenes innecesarias, decíamos, ¿no? Todo lo que realmente sirva cuando lo necesitamos, ¿no? Aquí está lo necesario. Vamos a irnos. Aquí tenemos otra diapositiva. Vamos a analizar esta. Aquí se habla de lo que son los tipos de fichas y acá se menciona una lista, ¿no? Tipos de fichas y se van enumerando los tipos de ficha bibliográfica, de contenidos, textuales, etcétera, ¿no? ¿Qué aspectos positivos observamos aquí? Y digamos, ¿qué aspectos tal vez deberíamos mejorarlos? ¿O les parece perfecto? ¿Puedo participar, Lisa? Sí, adelante, Giovanna, adelante. Para los tipos de fichas se deberían ordenar en la numeración, por ejemplo. Se debería mejorar la numeración, cosa que se pueda distinguir los colores de la secuencia numérica que viene del 3 al 10, porque es muy opaco, no llama la atención. Después, el orden de los colores según el tipo de ficha también es contradictorio porque, digamos, existe valores iguales en cuanto al textual con elipsis y mixtas, por ejemplo. Podríamos decir que se parecen. Entonces, se tendría que usar distintos colores o usar un color uniforme para poder dar a entender el significado de cada ficha de acuerdo a la numeración pertinente, ¿no? Eso creo que sería lo correcto. Además de las imágenes, porque están sobrando y no nos explican acerca del tipo de ficha que queremos analizar. Muy bien, ¿qué principio aplicarías para mejorar?
el secuencial y el de coherencia. También el principio de multimedia también dice. Muy bien. Es importante tener, de alguna manera, aplicarlos, ¿no? Cuando en este caso es buena la observación de Giovanna. A ver, enseguida también vamos a ver las sugerencias y las observaciones de Marisol que está escribiéndolo. Decía que no ayuda mucho, por ejemplo, los colores que se van usando acá. Y aquí no hay tenemos una variedad de colores, pero tal vez es algo que debería mejorarse, ¿no? Y esta imagen, ¿no? Esta imagen que de repente no era tan necesaria, pero se la incluye, ¿no? Bien, Marisol, a ver qué está mencionando, además de lo que ha aportado Giovanna. Nos ha hablado de que podríamos aplicar el principio de la coherencia y, a ver, Marisol indica la inclusividad. Bien, adelante, Giancarla, ¿algo más? No entendí mucho esta observación de Marisol. A ver, mientras, Giancarla. Sí, dice, también puede ser el tipo de letra, ¿no? De acuerdo al nivel que se va a presentar, puede ser para niños de primaria, secundaria, universidad, entonces eso también hay que ver tipo de letra, el tamaño de la letra y el orden también tendría que ser, como dijo la compañera, los colores tendría que ir en un orden, al igual que el título, resaltaría más. Y uno de los principios que podría utilizar yo sería el principio de, por ejemplo, el principio de redundancia, solo utilizar imágenes y narración, más imágenes, de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con primaria, entonces utilizaría más imágenes y mostrando las imágenes iría narrando, o puedo incluir texto de acuerdo al grado también, entonces eso sería Muy listo. bien. Bien, entonces hay aspectos que mejorar aquí, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Bien, hasta ahí hemos podido observar algunos ejemplos. Y bueno, vamos a ver, a modo también de complementar esta parte, cada uno de ustedes en la actividad, podríamos ir abordando la actividad 1 y luego la actividad 2. Si tienen alguna consulta, así salvamos las dudas. Y luego podemos observar este segundo ejemplo, hacer una crítica constructiva, ya que seguramente antes de poder abordar estos temas, pues hay errores que corregir, ¿no? Que eso se puede ir perfeccionando. Entonces, a ver, vayamos a ver, voy a compartirles las orientaciones, en este caso, de la semana 1, y ahí tienen las actividades que se piden realizar. Entonces, a ver, veamos. Voy a compartirles estas dos actividades y vamos a ver cómo les va. Hay algunas de las participantes del grupo me mencionaba de que tenía alguna dificultad, ¿no? En el envío. Vamos a ir atendiendo algunas consultas, sobre todo eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Y cuando son sesiones ya o las unidades más prácticas, seguro van a requerir también hacer mayores consultas y atender algunas dudas más, ¿no? A ver, vayamos a compartir entonces estas orientaciones, lo estoy abriendo. Si se entiende, si saben cómo deben presentarlo y realizarlo, no hay mayor problema, ¿no? Solo en caso de que alguien necesitara salvar alguna duda para no cometer ningún error en el envío, entonces vamos a atender esa duda. Dicen una consulta con respecto a la primera actividad donde dice resumen e infografía. El resumen tenemos que desarrollarlo en Word de acuerdo a las especificaciones del formato de presentación. Ahora, con respecto a la infografía, hay muchas aplicaciones que nosotros podemos usar para hacer
esta infografía y adjuntar como imagen. No sé si podemos adjuntar directamente como imagen, porque creo que sale mejor, o directamente pegarlo junto al documento del resumen. ¿Cómo vamos a hacer eso, Liz? Ya, entonces abordaremos esta parte. Aquí tienen ustedes en las orientaciones del módulo, está la primera actividad, está una introducción, seguro lo han revisado, el propósito pedagógico y acá está la actividad, ¿no? Indica resumen e infografía. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Realizar la lectura del texto académico de la primera semana, el texto que lo tienen, y también la lectura complementaria, ¿no? Acercamiento al aprendizaje multimedia, ¿no? Entonces, el texto más, este es un artículo que me parece al descargar está no se ve, digamos, muy bien, está un poco, no sé si yo lo he percibido así, desconfigurado. Les podría compartir el que en internet, si ustedes pueden encontrarlo, este artículo, tal vez se los puedo compartir y está, digamos, completo si desean volver a revisarlo, ¿no? Entonces, luego de realizar esta lectura tanto del texto como de este documento complementario, deben realizar el resumen, ¿no? En 3 o más hojas, ¿sí? Y una infografía. En la instrucción aquí abajo indica el formato de presentación. Esto es importante que lo cumplan porque en función de esto se va a evaluar, ¿no? El trabajo debe ser presentado en un documento PDF, ¿sí? Luego debe incluir carátula, interlineado 1.5, tamaño de letra, aquí está el número, es el tamaño de letra número 12, en este caso justificado, la alineación justificada. Los márgenes están aquí, margen 2.5 centímetros, izquierdo, superior e inferior, y 3 centímetros el margen derecho, ¿no? El archivo debe estar identificado. Cuando ustedes lo guarden, el nombre del archivo debe tener esta forma: Juan Pérez, su nombre, su apellido, guión, actividad 1, guión, semana 1, ¿no? Es importante que lean esto porque pese a que se les da, de repente a veces no lo envían de esa manera. Entonces, esta es la recomendación. Y ahora lo que decía, por favor, no recuerdo quién participó respecto a este punto. Si puede volver a reiterar su consulta. Yo, Lisa, es con respecto a la infografía. La infografía se puede desarrollar en distintas aplicaciones. Una de ellas es Canva. Entonces, en la infografía nos descarga el documento como tal en imagen. Entonces, lo puedo enviar como imagen o directamente lo adjunto. Enviarlo como imagen en el mismo documento Word, ¿no? Primeramente realiza tu resumen y al final incluye tu infografía como imagen. Ya, Lisa. Lisa, una cosa más. El número de letra no nos especifica con qué letra. El módulo anterior estábamos trabajando Times. Vamos a manejar sigue Times. Esa es El estilo de letra. Esa es una observación buena, ¿no? Acá no indica el tipo de letra. El que más se utiliza en general es Times New Roman y Arial, pero si ya eso se había utilizado anteriormente, aquí abajo vamos a ver si especifica, bueno, la otra actividad es, ahí me parece que no requieren incluir tipo de letra. O está igual, así, tampoco se especifica el tipo de letra, ¿no? Times New Roman creo que es un tipo de letra que se pide en trabajos de investigación en general, ¿no?
Entonces, ya que no especifica acá en la instrucción, entonces si el anterior módulo utilizaron Times New Roman, utilicemos el mismo tipo de letra. Ya, gracias, Lice. Está bien, Giovanna. Algo más acá. Entonces, no se compliquen. Adjuntar, si van a utilizar otra aplicación para generar la infografía, van a tener algún conflicto en el envío, etcétera. Aquí indica, debe ser presentado en un documento PDF. Entonces, el documento Word lo convierten a PDF. La pregunta es, ¿alguien tiene problemas al convertirlo a PDF? Bien, me parece que no. Entonces, desde Word van a archivo, guardar como, y no lo guardan como documento, sino en la parte de abajo seleccionan PDF y el formato cambia a PDF, ¿no? Desde Word pueden convertirlo directamente, ¿no? Muy bien, entonces estas serían las recomendaciones de formato. Es un resumen más la infografía, primera actividad. Hasta el 8 de noviembre tienen para presentarlo. Hasta el 8 de noviembre, hasta horas 15, ¿no? Entonces, se les pide tomar nota. Yo quisiera que todos los que están presentes y los que van a escuchar hoy, trazarse, porque han sido muy enfáticos los coordinadores, sobre todo del diplomado, indicando de que no se aceptan trabajos a destiempo, que debe haber responsabilidad y formalidad. Y si alguien tuvo una emergencia, tal vez una situación de salud o alguna, tal vez situación que no ha podido de alguna manera salvar, entonces debe ir por presentando una nota mediante coordinación. Se va a analizar su situación, su caso, y bueno, si se les da el visto bueno, se procedería a recepcionarlo, pero ese es un proceso, ¿no? Espero que ninguno pues esté en esa situación y que todos cumplan para evitar estos problemas que pueden surgir más adelante en relación a la entrega de sus trabajos, de sus actividades. Entonces, y que no lo hagan los últimos minutos. Saben que la plataforma también tiene un límite. A veces se satura cuando hay bastantes usuarios. De repente, los últimos minutos casi hay una mayor, podríamos decir, una mayor cantidad de participantes que tal vez a última hora se están tratando de enviar y justo en los últimos minutos de repente no logren enviar, ya es otro problema, ¿no? Entonces se les pide que no estén en esta situación ya con la experiencia que tuvieron en los dos módulos anteriores. Ahora se ha indicado de que no se va a dar curso a estos casos, que nosotros no lo vamos a poder recepcionar directamente, van a tener que ir justificando mediante coordinación y posteriormente si se aprueba, pues se considerará, y si no, pues tendrían ustedes, se perjudicarían, ¿no? En la entrega. Vamos a la segunda actividad. Y bueno, en el nombre también, por favor, cumplan así como se pide, ¿no? Que lo puedan entregar. En la parte ya, bueno, acá están los criterios de evaluación, ¿sí? Que se van a tomar en cuenta. Vamos a la actividad número 2. Aquí, en esta actividad indica, actividad 2, análisis de una presentación en PowerPoint, ¿no? ¿Qué es lo que indica? La consigna de esta actividad: ubique un archivo PowerPoint con un mínimo de 10 diapositivas, mínimo, puede ser más, que usted lo haya realizado en meses o en años pasados, y seguro tienen ya diapositivas que las han utilizado anteriormente, ¿no?
tal vez con alguna finalidad, con alguna temática en particular. Ese es el primer punto, ubicar esa diapositiva. Y número 2, realizar un análisis teniendo en cuenta los principios de aprendizaje multimedia planteados por Meyer, que desarrolla la capacidad crítica respecto a la comunicación visual a partir de su experiencia personal. Entonces, lo que tienen que hacer es un análisis, ¿sí?, en cuanto a los principios que hemos mencionado el día de hoy, propuestos por Meyer, ¿no? Deben ir analizando si cumple estos principios, ¿sí?, que se recomiendan. Y vamos aquí a hacer una lista de fallas, ¿no? Una vez de que realicen su análisis, a continuación hacer una lista de fallas y aciertos. Qué cosas positivas tiene y qué cosas, en este caso, negativas que deberían mejorarse, ¿no? Hacer una lista de fallas y aciertos de cada una de las diapositivas que se está analizando, ¿no? Vamos al siguiente. Construya una tabla. Construye una tabla que contenga la lista de fallas, ¿no? Aquí identifican las fallas y luego en la tablita tienen que incluir esas fallas y los aciertos, ¿no? Qué cosas positivas tienen sus diapositivas, que seguro de repente se pueden valorar en este caso. Haga una valoración, vamos al siguiente punto, haga una valoración y critique cada diapositiva, ¿no? ¿Recuerdan cuando hicimos el ejercicio la anterior sesión? Habíamos observado unas imágenes y lo que hicimos es una valoración de, por ejemplo, la imagen, el tipo de letra, los colores utilizados, etcétera, ¿no? Entonces aquí ustedes deben realizar una valoración, ¿no?, de cada diapositiva. Entonces eso significa de que deben capturar esa diapositiva e incluirla, ¿no? Capturar cada pantallita y hacer ese análisis. Luego escriba recomendaciones que permitan mejorar sus diapositivas, una recomendación por diapositiva, ¿no? Entonces aquí como van a ir haciendo la crítica, también la recomendación, ¿no? Deben realizar, ¿no? Esta es la actividad 2 que tienen que realizar, ¿no? Y ese ha sido el objetivo también de ir revisando esas diapositivas con la finalidad de que también ustedes puedan hacer ya esta actividad. Y el formato de entrega muy similar al anterior, ¿sí? El trabajo debe ser presentado en un documento PDF, no se olviden, en un solo documento, la carátula, el interlineado 1.5, el tamaño de letra 12 puntos, y aquí estaríamos indicando que mantengan el tipo de letra que ya lo estaban utilizando en el módulo anterior, que es Times New Roman. Luego, justificado, la alineación justificada, los márgenes que ya habíamos mencionado, y de la misma manera el archivo Juan Pérez, actividad 2, semana 1, ¿no? Esa sería la segunda actividad que deben realizar, ¿no? Y bueno, el producto es, bueno, esto ya es algo que ustedes pueden revisarlo, los criterios de evaluación. Bien, esa sería la explicación a la actividad número 2. ¿Alguien tiene alguna duda en esta parte? Licen, dice análisis de una presentación de PowerPoint y nos da las características de una hoja de Word. Entonces, vamos a sacar
captura de las diapositivas, las vamos a pegar en documento de Word y vamos a hacer un cuadro de análisis de acuerdo a las especificaciones de la actividad 2 o tenemos que trabajar todo en PowerPoint. No, Giovanna, lo primero debes ubicar alguna diapositiva, ¿sí? Que tenga por lo menos mínimo, indica un archivo PowerPoint con 10 diapositivas mínimo, ¿no? Puede ser que tengas más. Entonces, debes realizar el análisis. Ahora, ¿dónde vas a realizar el análisis? Esa es la pregunta, ¿no? En el documento Word debes ir realizando cada una de estos puntos solicitados que están especificados en la consigna de la actividad. Ubique el archivo. Esto creo que es algo que todos lo van a realizar sin problema. Realice un análisis teniendo en cuenta los principios de aprendizaje multimedia, etcétera. Entonces, en este segundo punto es donde ya realizan el análisis y pueden ir incluyéndolo en su documento Word, ¿no? El análisis, y para poder realizar este análisis, pues se basan en los principios, ¿no? Por ejemplo, qué principios sí están aplicando, qué principios no se están aplicando, ¿no? Realizan ese análisis y vamos al punto 3. Hacer una lista de fallas y de aciertos, ¿no? Y esto lo incluyen en el documento en una tabla, ¿no? Acá identifican y luego incluyen. ¿Qué cosas deberían ir en el documento Word? Observando esta parte, esto debería ir en el documento Word. Esta tabla también debería ir, porque eso es algo que lo van a hacer previamente y luego en esta tabla van a mostrar estas fallas y estos aciertos, ¿no? Y hacer una valoración y critique cada diapositiva. Esto también tiene que estar. Aquí es donde Giovanna tendrían que capturar cada diapositiva en el documento para hacer esta valoración, para hacer la crítica y a continuación de la crítica, la recomendación, ¿no? Pueden, en este caso, para que no sea muy ampuloso, capturan la diapositiva, incluyen la crítica y luego la recomendación, ¿no? Eso se puede aprovechar para no volver a pegar las mismas diapositivas nuevamente. Entonces, ¿algo más, Giovanna? No, está bien, Licen, gracias. Muy bien, entonces en un documento Word, ¿no? Deben ir capturando esas pantallas y creo que eso no es tanto problema, ¿no es cierto? Bien. Licen, ¿y nuestra evaluación va a ser del texto académico y del material didáctico o solamente del texto académico? Ya. Giovanna, la evaluación es sobre el texto académico. La evaluación ya está en plataforma, entonces en cuanto ya estén preparadas, ya tengan toda la preparación necesaria, pues pueden ingresar a realizar su examen. Y de la misma manera háganlo con anticipación, ¿no? Licenciada, una consulta. Las Sí. diapositivas ¿de qué tema las tenemos que hacer? Nuevamente, Blanca, nuevamente. No entendí. ¿De qué tema tenemos que hacer las diapositivas? ¿Cómo las tienen que hacer? No tienen que hacerlas, tienen que utilizar alguna diapositiva que ya lo hicieron de repente hace meses o hace años. A ver, hagamos un ensayo y con eso vamos a concluir. Les voy a mostrar estos puntos, ¿sí? Estos puntos de acá. Vamos a ir respondiendo, a ver, dejaré de compartir y vamos a revisar las primeras 10 diapositivas de este ejemplo que pensaba mostrarles. Entonces lo haremos, ¿no? Con la finalidad de que
podamos tener una idea más clara de lo que se pide, ¿no? Vayamos a ver, vamos a cerrar algunos archivos innecesarios. Enseguida hagamos, por lo menos con la finalidad de que entiendan lo que van a ir haciendo, ¿no? Vamos a cerrar algunos y voy a capturar esta parte también. Esta parte de la actividad 2 la voy a capturar. Lo voy a capturar en Word. Mientras va buscando Sí, sí, adelante. en el formato, Más o menos un aproximado de casi unas 20 hojas, va a ser más o menos, algo así, estoy entendiendo, aparte de Eh, los 10 que nos están mencionando. En la actividad 2, ¿no? En la actividad 2. Sí, Bueno, depende mucho cómo los realicen. A ver, hagamos un ensayo y luego ahí ustedes pueden ir aportando con preguntas. Vamos a ir salvando dudas también. A ver, hagamos sí, eso, por favor. lo siguiente. Vamos a revisar esta diapositiva y vamos a tomar las 10 primeras diapositivas de esta presentación PowerPoint. ¿Dónde lo tengo? Ya. Voy a Dicen las diapositivas tienen que ser de cualquier tema claro, o una indica de, especialidad. sí, puede ser, pero algunas que ustedes ya las hayan realizado anteriormente. ¿Cuál es el objetivo? Es de que también ustedes hagan una evaluación, un análisis de qué aspectos, sí, en este caso, qué aciertos han tenido al hacerlo, qué cosas han sido adecuadas y cuáles serían sus fallas, ¿no? Ustedes también van a hacer una especie de, digamos, análisis y autocrítica. Bien, les estoy visualizando esta diapositiva. Vamos a tomar en cuenta esta diapositiva, la 1, la 2, la 3, la 6, la 7, la 9 y la diapositiva 10. Hasta aquí, ¿sí? Esas 10 diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que nos piden en el ejercicio? A ver, vamos a ir viendo. Yo voy a ir capturando también algunas partes. Me voy a ir ahora al documento que acabo de, este documento donde acabo de capturar los puntos que pide la actividad, ¿no? Vamos a compartir. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que indica actividad 2? Haga un análisis, indica, ¿no? Y ubique un archivo PowerPoint con mínimo 10 diapositivas que usted lo ha realizado en meses pasados. Entonces aquí, aquí, si desean, ya hemos identificado, vamos a suponer, de que este punto ya lo hemos realizado, ¿no? Se ha ubicado la diapositiva. ¿Sí? Esta diapositiva trata de técnicas de investigación, ¿no? Y bueno, bien, ya tenemos esta diapositiva que trata de este tema. Si desean, ustedes describen de qué materia es, etcétera. Ya lo tenemos, ¿no? Vamos al siguiente paso. Realice un análisis teniendo en cuenta los principios de aprendizaje multimedia, aquí planteados por Meyer, que desarrolla la capacidad crítica respecto de la comunicación visual a partir de la experiencia personal. Entonces, ¿cómo respondemos a este punto? ¿Cuáles son los principios? Aquí voy a tomar esto. Teníamos una lista de los principios, ¿no es cierto? ¿Dónde lo tengo? Entonces vamos a, ustedes tendrían que ir evaluando. Aquí está. A ver, vamos a ver cuáles son estos principios. No lo tengo en texto como lo tenía en la diapositiva. Aquí la voy a pegar solo para tomar estos principios, ¿no? Tenemos de contigüidad todos estos principios, ¿no? Entonces aquí deben realizar un análisis de estos principios, ¿no?
Entonces, en el caso, digamos, multimedia, revisando las diapositivas, tendrían que hacer un análisis. Hemos indicado de que vamos a tomar las 10 primeras, ¿no? Entonces tendrían que ir haciendo el análisis de cuáles de estos principios cumple en este caso, cada una de las diapositivas que ustedes han ido seleccionando, ¿no? ¿Cuáles de estos principios están aplicando de los que se mencionan? Bien, ¿se entiende este punto? Sí. Ya, muy bien. Ahora, cada quien tiene su propia manera de enfocarlo, ¿no? Vamos a dar la libertad de que cada uno lo enfoque a su manera, lo hará en una tabla, mencionará cuál es aplicado, lo hará de otra manera, no hay problema, pero deben analizar estos principios, si los han ido aplicando o no. Bien, vamos al siguiente punto. ¿Qué es lo que se menciona? ¿Sí? Aquí, bueno, acá... ¿sí? Haga una lista de fallas y de aciertos de cada una de las diapositivas que está analizando. Entonces aquí, por un lado, indica haga una lista y construye una tabla. Entonces estas dos las realizarían en una sola. Les están pidiendo realizar una tabla donde van a ir identificando todas las fallas y todos los aciertos que tienen, ¿no? Entonces acá ya por iniciativa propia cada uno verá cómo va a diseñar su tabla, pero principalmente deberían estar las fallas que han identificado y los aciertos, ¿no? Los aciertos. Entonces acá irán mencionando qué fallas tienen y qué cosas sí, en este caso serían positivas de las diapositivas que tienen. Decíamos, vamos a hacer el ensayo en el caso de las diapositivas. ¿Cuáles serían las fallas? ¿Cuáles serían los aciertos? Revisando las diapositivas que ustedes seleccionen. Y vamos al siguiente punto, ¿qué es lo que se pide? Haga una valoración y critique cada diapositiva. Aquí indica, haga una crítica, ¿no? Critique cada diapositiva. Y acá indica, escriba recomendaciones que permitan mejorar las diapositivas, una recomendación por diapositiva. Entonces acá, como pide crítica y recomendación por diapositiva, podrían unificarlo y hacerlo de una vez ambas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Pues esto depende de cada uno de ustedes, pero por ejemplo, ¿cómo capturaríamos lo que tenemos en la diapositiva? A ver, voy a ir a la diapositiva. ¿Dónde está la que estamos hablando? Una de estas diapositivas, ¿no? Por ejemplo, voy a irme a esta diapositiva, esta, ¿no? Tengo aquí esta diapositiva. Bueno, me parece que no les volví a compartir. Voy a volver a compartir. Ya, ahora sí les estoy volviendo a compartir. Entonces, tienen que ir capturando cada una de las diapositivas, ¿sí? Hacer la crítica y hacer la recomendación. Voy a suponer, tengo esta. Entonces, ¿cómo pueden ustedes capturar? Yo les sugeriría, presionan print screen, ¿sí? En el teclado, print screen, y lo pueden ir ustedes pegando. Miren, a ver, voy a activar esta presentación. Ya, tengo la diapositiva, voy a capturar, print screen, y me voy a ir acá al documento. Ahora sí ¿dónde está el documento que estamos realizando? Ya, me parece que no lo encontraba. Y ya, ahí lo tienen. Entonces aquí cada uno de ustedes verá, lo pueden hacer en forma de una tabla, ya ustedes verán cómo lo van a hacer. Entonces acá pueden, ¿sí?
Entonces acá, por ejemplo, se puede capturar. Voy a pegarlo acá. Si les lo pueden reducir a un tamaño donde aquí entonces realizan la crítica con la recomendación. Crítica y recomendación. Dos realizan la crítica y realizan la recomendación, ¿no? Bueno, eso es una sugerencia. A alguien se le puede ocurrir presentarlo de otra manera, pero para no volver a capturar las mismas pantallas, pues estos dos puntos en esta tabla, ¿no? De esa manera tienen que ir capturando y seguramente diapositiva y de la misma manera de esa diapositiva realizarán la captura de la misma manera y realizarán la crítica, ¿sí? Y realizarán en este caso realizarán la crítica y también la recomendación, ¿no? Entonces aquí vamos a ver. Lo vamos a pegar y bueno, el tamaño lo tienen que adecuar a un tamaño que se pueda observar, ¿sí? Bien, así tendrían que ir ustedes ya realizando la crítica, las recomendaciones. Esos serían los últimos puntos, ¿no? Todas sus diapositivas aquí las deberían incluir, deberían identificar las fallas, ¿no? Y aquí deberían ir valorando estos principios, ¿no? Tendrían que ir viendo cuáles están aplicando, cuáles no están aplicando. Bien, preguntas respecto a la explicación. Nos hemos pasado de el tiempo, 7 minutos. Sí se entendió, pero tengo otra consulta acerca de la presentación del trabajo. Como se ve en el texto, dice en PDF, pero en el momento de enviar el trabajo, igual nos manda un formato de presentación de la tarea, pero dice el trabajo debe ser presentado en documento Word. Ahora mi pregunta es si Está bien. en PDF en Word, porque sí, en el texto lo leí y dice PDF, pero aquí en la actividad, ¿no ve? Cuando entramos para enviar y nos muestra igual un formato de presentación, nos dice debe ser presentado en documento Word. Ya, ¿y ese problema tienen con la primera actividad también? No, en la primera actividad dice PDF y en la segunda actividad dice Word. Ah, ya. En actividades ya directamente es cuando ingresamos para enviar los trabajos. Pero en Ya. el texto dice PDF. Ya. Bueno, está bien que me manifiesten esos problemas técnicos que a veces se dan. Si les acepta en Word, entonces envíenlo así en Word, ¿no? De todas maneras voy a hacer esa consulta que indican. Si en PDF no les acepta, pues el documento en Word envíenlo. De todas maneras, en cuanto me respondan, yo en el grupo les hago las aclaraciones. Está bien, dice, gracias. Muy bien, con esto cerramos entonces. Considero que hemos tratado he tratado de explicar y de que puedan, digamos, responder a los puntos solicitados en esta actividad, ¿no? Entonces espero que lo hagan siempre a tiempo y no lo hagan, digamos, no lo hagan posterior al plazo, ¿no? Porque eso ya es un problema para ustedes también, ¿no? Muy bien, con esto cerramos esta sesión de hoy. Gracias por su atención. Estaremos nuevamente comunicándonos en nuestra siguiente sesión. Ya en el grupo les había enviado, la siguiente sesión sería el día sábado a horas 19, ¿no es cierto? Entonces el día sábado ya vamos a abordar la unidad temática 2, entonces les pediría de que hagamos todo el esfuerzo de estar y de alguna manera también hacer lo posible de no perder la secuencia del avance, ¿no? De cada una de estas unidades temáticas. Muy bien, con esto cerramos esta sesión de hoy. Que tengan una buena noche. Gracias, Licen. Gracias, Lice. Buenas noches. Bien, buenas noches. Hasta el día sábado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Limber. Gracias, Lice.
Hasta luego, Blanca. Bien, entonces con esto cerramos la sesión de hoy. Bien, por favor, algo que olvidé indicarles es de que al grupo de WhatsApp les enviaré el formulario de asistencia a la sesión de hoy. Y alguna pregunta respecto a algún punto abordado. Entonces eso, por favor, por el WhatsApp